Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información que pasa aquí en la Cámara de Diputados a minutos, mejor dicho, a casi una hora, pero bueno, ya son minutos que se pueden contar para que empiece la próxima Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Me acompaña en esta media hora mi amigo Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauri? Un placer como siempre, como todos los Bueno. jueves que tenemos este espacio para dialogar un poco. Títulos del día. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos se reúne a partir de las 14 horas para la creación de la Comisión Especial Bicameral Investigadora de Fentanilo. Proyecto de ley presentado por el oficialismo pretende modificar la presentación del informe del jefe de gabinete del Congreso. Se reunió la comisión investigadora del caso Libra, fue el martes y se aprobó el reglamento interno de funcionamiento. Bueno, eso ocurrió el último martes, cuando fue el último día intenso de comisiones. Curiosamente, ayer miércoles, quizá por los cierres de campaña de la provincia de Buenos Aires, no hubo actividad plena en comisiones. Y a las 14, como les decía, la diputada del PRO, Silvia Los Penato, va a abrir la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para que desde allí se debata la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre el caso fentanilo, como le llamamos a la cantidad de fallecimientos que hubo por el consumo de este analgésico, este medicamento que generalmente se usa para cuidados paliativos. Hay varios proyectos que piden investigar, ya sea por qué los lotes de fentanilo contaminados llegaron a los centros de salud, como también qué hicieron en cada uno de los centros de salud, que si bien no corresponden a la esfera nacional, podrían explicar qué fue lo que pasó que tuvieron en sus manos un medicamento contaminado. Hay varios proyectos y de todas maneras aún resta que la Comisión de Asuntos Constitucionales convoque, porque como tienen giro ahí, ninguna de las iniciativas podrá tener dictamen definitivo. Esto, repito, es a las 14 horas, Gonza, sí. Y me parece que no sabemos si va a haber un acuerdo o si en definitiva se va a continuar con un debate que por lo menos va a tener una estación más. Claro, exacto, porque recordemos, no puede haber hoy una decisión política ya con un dictamen, siendo que se cambió la primera competencia de este tema aquí en la Cámara de Diputados, quedó en manos de Asuntos Constitucionales, que preside esa comisión el diputado Nicolás Mayoraz de la provincia de Santa Fe, diputado libertario, y en este caso, bueno, abre nuevamente, hay que decirlo, la Comisión de Peticiones y Reglamentos, la diputada Silvia Los Penato del PRO. Recordemos que aquí ya se han recibido inclusive a familiares de personas fallecidas de manera directa por el fentanilo adulterado, y bueno, veremos en definitiva qué se define hoy, ¿no?, en esta comisión a partir de las 14, mientras los ojos están puestos también en lo que sucede en el Senado, con una jornada que puede ser histórica. En el Senado, recordemos, ya hubo una votación, 62-8, favorable a tratar el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Si uno mira los números, es sobradamente 2/3, con 48 hay 2/3 ya del total de los senadores. Imagínense, hay bastantes votos por encima de ese número. Se estima que en un resultado similar, después de una lista de 29 oradores, que se va a votar, en este caso, el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, como también se rechazó en la Cámara de Diputados,
quedaría obligado el presidente Javier Milei a promulgar la emergencia desde mañana mismo y tendría que aplicarla, ¿no? Ya sea el aumento de algunas pensiones, crea algunas pensiones esta ley, como también la compensación a los prestadores con una indexación mensual de lo que reciban por parte ya sea de obras sociales, de prepagas, como también del Estado a través del Plan de Incluir Salud. Todo esto debería regir a partir de mañana, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo se espera que para la semana próxima, sobre el cierre sobre todo, bueno, ya creo que es el jueves, o no tengo claro si es el jueves o el viernes, que se termina el tiempo para que el presidente de la Nación pueda vetar el presupuesto para las universidades y también además para lo que significa la emergencia en el sistema de pediatría, con el eje puesto también puntualmente en el Hospital Garrahan para garantizar su pleno funcionamiento. Y luego, lógicamente, bueno, esperar ante esa respuesta de si el gobierno va a vetar o no. Estuve haciendo algunas consultas. Contame, a ver. Hay una muy pequeña duda respecto al tema universidades. ¿De no vetar? De no vetar o ¿Veto parcial? O de veto parcial. Es algo que por lo menos me lo han puesto en duda. No significa... Bueno, eso es un dato interesante, porque hoy vamos a tener un título en un rato, 6 de la tarde más o menos, que este va a ser el primer veto presidencial que se rechaza en el Congreso en 22 años. Bueno. No, mira el último, y fue un veto parcial del entonces presidente Duhalde, después se va, asume Kirchner, y el Congreso, no era un tema de los presidentes, era un tema del Congreso que le parecía que un veto parcial había sido exagerado de parte de un presidente saliente, cosa totalmente fuera de la noticia del día, rechazó ese veto, pero casi nunca se ha rechazado un veto total, porque se supone que cuando un presidente veta totalmente una ley, tiene claro que después el Congreso no le va a dar la espalda. Creo que lo de hoy va a ser un antes y un después. Me parece que tanto este presidente como los que sigan van a tener que leer un poquito mejor lo que está pasando en el Parlamento para tomar decisiones, porque no tiene sentido perder tanto tiempo. Hace 3 meses que está tira y floje con una ley que va a tener que aplicar de todos modos. Claro. Bueno, esto es básicamente en base a consultas de los... Puedo decir que en universidades, para evitar esto, lo que haría Milei es un veto parcial, o sea, vetaría una parte solamente. Y a ver, nosotros claramente no tenemos la lapicera y la definición la tiene el presidente de la Nación. No, pero tenés información, no te bajes el precio. No, claro, tengo la información, solamente que me lo pusieron en duda. No significa que me hayan dicho la verdad. No te justifique, ¿tenés esa data? Yo la tomo. Está la data, hay que tomarla. Hay que tomarla. Lo que dice el señor Gonzalo es que el tema de presupuesto universitario quizás sea vetado parcialmente. Claro, exactamente. Y después, bueno, veremos la definición del gobierno nacional. Pediatría no, pediatría te parece que es veto total. Sí, por lo menos ante la consulta de ante la consulta de tus fuentes. Sí, ante la consulta de estos dos temas no me pusieron ninguna precisión en el tema pediatría, pero y bueno. Vence me decía jueves o viernes. Sí, jueves o viernes, exactamente. Después de jueves o viernes ya el veto y ya a partir de la otra semana. Claro. En realidad hay 10 días hábiles donde se puede tratar en comisión y después de esos 10 días hábiles ya cualquiera de las dos cámaras se puede abocar. Bueno, por eso mismo, ante la consulta de qué va a pasar la semana próxima, después de del domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires, con un sistema de sesión que va a estar más concentrado en principio el fin de la campaña y también en la decisión del presidente, por eso... Venimos diciendo esto desde enero, ¿no? La actividad va a aflojar por la campaña y ya votamos en 40 días y no aflojó. No aflojó por ahora. Que no queda mucho tiempo. Lo único que sí, para que haya una próxima sesión, se está esperando a la definición del veto o no por parte del presidente de la Nación en cuanto a universidades y a pediatría, que es lo que estamos hablando, que decíamos, el plazo final lo tiene hasta creo que jueves o viernes. Hay algunas dudas respecto al día, pero entendemos que es el jueves. Y a partir de la otra semana, que sería ya lunes 15, si mal no me sale la cuenta, ahí tal vez se podría empezar a diagramar una sesión, en principio para la insistencia en el caso de los dos vetos, o de un veto completo y un veto parcial. Aún no tenemos tanta certeza con este tema, y que se puedan agregar otros temas que obviamente interesen a diferentes bloques. Una sesión que vos pensás para la semana de el 20, ¿no? Sí, claro, sería la semana creo que es 15 entre el 15 y 20. Ah, ¿podés decir 17 y 18 puede haber sesión? Claro, arranca el 15 la semana. En esa semana habrá que ver si para el miércoles ojo 17... que los vetos se suelen esperar unos días hábiles, Me parece que suelen esperar unos días hábiles. Porque... Ahí ya tendrías 4 días hábiles.
o Sí, me podrías parece tener que pueden 3 o esperar. 4. Yo lo veo más para las del 20. Vos la 20 y ves para el pico. 24, Yo la miércoles veo, 24. pero no tengo información. Digo, se me Bueno. ocurre que para el 20 y pico puede llegar a haber una próxima sesión Bueno. en diputados. A mí lo único que me dijeron es que están esperando los vetos para generar una nueva sesión, pero sí, por una ahora nueva no. sesión con los vetos. Y recordemos que los dos temas, ya sea pediatría y presupuesto universitario, pediatría tuvo sobrados 2/3. Ujú. Presupuesto universitario creo que faltó 1. De todos modos, ya tuvimos la experiencia en discapacidad que costó, porque si bien había habido 2/3, las ausencias, cuando tenés 2/3 de los presentes, pero con ausencias, en una votación que requiere mayoría simple, después cuando requerí 2/3, las ausencias pueden ser que jueguen para un lado o para el otro. No es que son ausentes Claro. porque estaban a favor. No, Eso no, es no, claro. una cuestión bastante compleja, pero bueno, se va a ver seguramente en 10, 15 días. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, vino la semana pasada a Sí, brindar señor. un informe de gestión y se viene quejando hace tiempo porque fue diputado hace 30 años, conoce lo que fue ese recambio constitucional y dice: se puso un artículo en la Constitución que obliga al jefe de gabinete a dar un informe todos los meses en una de las dos cámaras, pero no hay una ley que lo reglamente. Entonces se fue haciendo por usos y costumbres. Y hoy es bastante complejo, porque hay que enviar por escrito una serie de respuestas, Claro. que suele ser, no sé, 2000 preguntas, se condensan las respuestas, por ahí la mitad de respuestas, y después el jefe de gabinete viene y hace un ida y vuelta con los legisladores, con los asesores atrás. Puede ser así, que es como viene siendo, puede ser de otra manera, porque no hay una ley que lo reglamente. ¿Qué quiere el oficialismo? Reglamentarlo. Y González estudió todo, en detalle. Exactamente. Y este proyecto tiene algunos puntos importantes. Además de ser un proyecto de casi la totalidad del bloque de la Libertad Avanza, son 25 hasta ahora las firmas que se han adherido a este proyecto, que hasta tengo la intuición de que puede generar aún más firmas todavía, porque son 37 los legisladores de la Libertad Podemos Avanza. decir que es un proyecto del oficialismo. está Arrancó, claro. arrancó con 13 firmas, se sumaron otras 12 y por qué no pensar que se puedan sumar todo el bloque. Esto lo definirán obviamente cada uno en particular, pero tiene otro dato político importante, A ver. que lleva la firma inclusive del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Que puede firmar, recordemos, porque es Exactamente. diputado, Sí. no es como Victoria Villarroel, que no es senadora, ¿no? Pero hay que decirlo, no suele suceder en todos los proyectos del bloque, no en todos, que tenga la firma del presidente de la Cámara, por lo cual es un dato político interesante. Por lo menos interesante, es un atenuante más. Bueno, ¿qué busca básicamente? Además de lo que decíamos recién, que tiene el apoyo del presidente de la Cámara, el diputado Martín Menem, tiene el apoyo del presidente del bloque, Gabriel Bornoloni, el presidente del bloque oficialista, y acompañan entonces en total 25 diputados. ¿De qué se trata esto? Bueno, de hacer algunas modificaciones a lo que son las presentaciones del jefe de gabinete de ministros, algo que ya está regulado desde el año 1994 en la reforma constitucional. No, en realidad está dispuesto en la reforma Dispuesto. constitucional, pero lo que no está regulado. Claro. Esto es lo que vendría a ser. Así funciona, digamos. La Constitución te dice, vos tenés que hacer algo, lo tenés que hacer. Exacto. Y si no hay una ley, y se va manejando. De Claro. hecho, el tema de los DNU, que hoy también va a ser parte de la sesión del Senado, hay una ley que regula cómo se usan los DNU. Que hoy el Senado va a aprobar seguramente un proyecto para modificarla. Antes de que existiera esta ley, lo que te cuentan es, y se hacía cualquier cosa. O sea, se firmaba un decreto y punto. Bueno, así es el camino. El artículo 101 de la Constitución Nacional dice que el jefe de gabinete de ministros, de manera alternada, tiene que venir a la Cámara de Diputados y al Senado una vez, es decir, un mes a la Cámara de Diputados, un mes al Senado, un mes a la Cámara de Diputados, y así consecutivamente hasta que termina el periodo ordinario. Pero, ¿qué pasa? Falta que esto se reglamente en los reglamentos tanto de la Cámara de Diputados como del Primero tiene que haber Senado. una ley. Tiene que haber una ley, Es lo exactamente. que básicamente están buscando ahora. Si Está no hay una buscando. ley, no puede ir al reglamento. Claro, por eso mismo. Entonces, uno de los pedidos que hace este proyecto de ley es que se someta a consideración del reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados. Bueno, en principio, busca la reglamentación de esta obligación constitucional que tiene, en este caso, Guillermo Francos, pero que tienen todos los jefes de gabinete de ministros, para realizar los respectivos informes de gestión o, básicamente, como se suele conocer, la marcha del gobierno, para hablar con palabras claras, como lo dice la Constitución Nacional. Debe acordar con la Cámara la fecha del informe un mes antes. Este es el primer punto.
un mes antes. Esto viene pasando relativamente. Viene pasando relativamente, pero también le suma el hecho de que haya una reunión de labor parlamentaria que ya delinee temas. ¿Por qué? Porque hay algunos puntos que suma esta ley que son bastante interesantes, sobre todo para cómo se va a dar el debate. En principio, la exposición principal, que es la que hace Guillermo Francos en este caso, u otros ministros, como fue Rossi, como fue Capitanich, varios que estuvieron justamente presentes ocupando este puesto, tendrán 3 ejes principales de los cuales tendrá que hablar de manera obligatoria cuando hace la presentación. Siempre. Siempre. A ver cuáles son. ¿Cómo se hacen la elección de esos ejes? Que acá me parece que puede llegar a tener alguna problemática en el debate, porque 2 los va a elegir el funcionario. Es decir, vamos a suponer que Francos, si se reglamenta esta cuestión, viene a la Cámara de Diputados y dice, bueno, yo voy a hablar de, por ejemplo, economía y voy a hablar de vivienda, por ejemplo. Ahora, el cuerpo legislativo, vamos a suponer en este caso de diputados, entre todos los bloques podrá elegir hasta un tema del cual va a tener que hablar. Y uno piensa, pero ¿uno cada bloque? No, porque si nos ponemos a pensar son 3 ejes. Y si uno lo elige la Cámara de Diputados, digo, bueno, entonces será un tema elegido por todos los bloques. ¿Cómo van a hacer para ponerse de acuerdo? Es la gran pregunta. ¿Se votará? Bueno, se votará, justamente. Imagínense que ejes hay un montón. La última presentación de Francos tuvo en total 11 ejes, de los cuales él habló en la presentación. Bueno, este es uno de los temas que veremos cómo se debate y cuál será, en definitiva, el voto. Igual esto es positivo usos y y negativo. costumbre, porque yo me acuerdo Marcos Peña cuando venía elegía un eje cada vez que venía. Hablaba de obra pública una vez, otra cambiaba el tono, una vez estaba eufórico, otra vez estaba contento, Bueno. otra vez hablaba 15 minutos, otra vez 3 horas. Bueno, Jugaban. en definitiva, vamos a ver algunos detalles más. Creo que me quedaba un detalle ahí abajo, acá. En la anterior placa lo que decía, y algo muy importante, la sesión informativa no va a poder durar más de 3 horas. Bueno, pero ¿cómo haces? Y bueno, acá viene el punto que tal vez más debate va a traer. Porque los periodistas contentos, no sé. Bueno, sí, obviamente, claro. Lo Recordemos, escribieron los periodistas eso. hace poquito te traje placas informativas de cuánto había durado cada sesión de Guillermo Francos desde que es jefe de gabinete de Pero ministros. no viene siendo tan extenso. Promedio entre 5 y 6 horas. Bueno, no es tanto. No es tanto, pero esto busca reducirlo. Recordemos que en algún momento Francos, cuando vino la segunda vez a la Cámara de Diputados, recibió 4.000 preguntas, dijo que no era algo lógico. Obviamente que eso se redujo, obviamente, por la repetición de las consultas. Se llevó una sesión a lo largo de 7 horas. Recordemos que había arrancado inclusive a las 2 de la tarde y terminó casi a las 9 de la noche o pasadas las 9 de la noche. Bueno, es decir, este va a ser un punto también de discusión. Hasta 3 horas la sesión informativa. ¿Legisladores podrán realizar preguntas? Sí, claro. Después de la presentación podrán realizar observaciones, solicitar aclaraciones de lo que fue la presentación o expresar consideraciones, que acá es donde se extiende. Pero esto obviamente posterior a la presentación. Y el jefe de gabinete hará un cierre y los asuntos más complejos, que uno dirá cuáles serán los asuntos complejos o no, quién decidirá cuáles son los asuntos complejos o no, los podrá responder por escrito. Porque claro, imagínense, da la presentación. Vamos a suponer que la presentación dura entre media hora y 40 minutos. Después ya de ahí estamos hablando de que ya te quedan 2 horas 20 para poder hacer preguntas, con 257 legisladores y que están todos presentes para poder hacerle consultas. Con diferentes bloques que tienen todos diferentes intereses posiblemente. Bueno, cuestión que también será un tanto discutida en este sentido. Y los complejos, decíamos, podrá ser respondido por escrito. Es decir, que no va a haber un intercambio tal vez de estos temas. Igual la última visita de Francos, un montón de preguntas, dijo yo no las puedo responder, las respondo por escrito y ahí quedó. Claro. Bueno, un poco me parece que viene a declarar o blanquear que este tipo de situaciones vienen pasando y lo va a dejar ya marcado. Aclaramos, no es que se va a perder el contacto de los diputados con el jefe de gabinete de ministros en esto de pregunta-respuesta, porque lo aclaramos recién. Pueden marcar observaciones, pueden considerar no lo algunas puedes evitar cuestiones. porque te van a pedir la palabra y es una sesión. En la sesión te piden la palabra y le tenés que dar la palabra. No se corta este vínculo. O sea, no se puede cortar. No se corta el vínculo. Sí se limita la cantidad de horas y tal vez algunas formalidades, lo cual veremos en el debate esto cómo se toma por parte de diferentes bloques.
Vamos a ir a la siguiente y creo que última placa, en lo que es, me da la impresión un poco, lo que explica dentro de este proyecto Gabriel Bornoroni, el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, acompañado por la gran mayoría de todos sus compañeros de bloque. Dice, se busca generar un mecanismo de cooperación ágil entre poderes con saldos institucionales positivos y ejercicio pleno de la responsabilidad política. ¿Sí? Esta es la definición que encontré dentro de los fundamentos más claras y concisa para entender también por qué se genera este proyecto, más allá de las críticas inclusive que ha hecho el propio Guillermo Francos y otros diputados también, ¿no? Que no y están de otro acuerdo jefe de con la gabinete. O sea, uno viene escuchando, esto empezó hace poco relativamente, son 30 años. En realidad empezó a pasar el tiempo ya, ¿no? Pero claro. Yo no recuerdo hace 15 años cuando todavía era algo nuevo. No eran tan frecuentes las visitas en algún momento, si bien dice la Constitución que tienen que hacer todos los meses, solían tomarse algún delay de algún tiempo. Entonces, un poco se empezó a armar de cualquier manera, como se dio. Después, antes no había tanta tecnología como para hacer una respuesta por escrito como hay ahora. Entonces, en alguna oportunidad un jefe de gabinete, creo que fue Peña, que decía, bueno, si el Congreso no se reúne, yo mando igual el informe porque tengo que cumplir con el 101 de la Constitución y no quiero que después me digan nada. Pero no hay una ley que reglamente eso y sería bastante... un acuerdo así seguramente inclusive va a marcar el tiempo y va a permitirle a los jefes de gabinete saber cómo organizarse, ¿no? Exacto. Porque hoy por hoy, de alguna manera uno lo que ve cuando vienen, hay un montón de empleados de las diferentes reparticiones, digamos, de diferentes ministerios que lo que hacen es aprovechar un poco las costumbres que hay y llevarlas al protocolo. Claro. Pero esto tiene que ser reglamentado por una ley, ¿no? Totalmente, así que bueno, esto es, aclaramos, simplemente una mera presentación recién, Mauri, salida del horno. ¿Este proyecto cuándo lo presentaron? ¿Hace poquito? Esta semana. Esta semana. Esta Y esto semana. tendría que ir a peticiones, imagino, ¿no? Peticiones y asuntos constitucionales. Claro, sí, porque es constitución, claro. Esas dos comisiones deberían tener un plenario. Sí, señor. Yo creo que si llega un acuerdo del Congreso en estos temas, es muy difícil... Es muy difícil el consenso y las leyes que tienen un consenso difícil también es muy difícil derogarlas o cambiarlas. Claro. Por lo tanto, sería interesante que se avance y que sepamos bien cómo va a ser una reunión de un jefe de gabinete, que no tengamos que estar viendo a ver si en esta oportunidad pasa una cosa u otra. Viene habiendo un orden, hay que decirlo, porque el tema de las respuestas por escrito y las respuestas del jefe de gabinete por bloque viene siendo un poco un modus operandi. Se vio en la interpelación que hubo a Franco la diferencia. Todo el mundo decía, bueno, parece una interpelación. No, la interpelación fue mano a mano, diputado contra, en este caso el interpelado que era Francos, y le permite al diputado poder hacer trastabillar más al jefe de gabinete. Porque en un ida y vuelta, si no te gusta la respuesta, le volvés a preguntar. Esto no se puede hacer, pero no se puede hacer porque no se acostumbra a hacer. Podría hacerse un ida y vuelta. Sí. Yo creo que si pones este tema en debate, algún que otro opositor te va a decir, no, pero pará, yo quiero que haya un ida y vuelta, no quiero que él no pueda responderme o que responda en bloque, ¿no? Bueno, acá me parece que el debate principal por parte de muchos bloques opositores, férreos, imagino, ya algunos diputados, planteando el hecho de, bueno, con este proyecto que se está buscando, que me limites a poder hablar con el jefe de gabinete de ministros, realmente es un proyecto para marcar un orden. Bueno, ahí va a estar la defensa justamente de los diputados de la Libertad Avanza, ¿no? Una realidad, la ley no existe, digamos, no hay una ley que regule las visitas del jefe de gabinete y todo lo que puso, y lo mismo que las interpelaciones, si no viene un ministro interpelado no pasa nada. ¿Por qué? Porque nunca el Congreso hizo una ley para obligar o por lo menos darle alguna sanción a un ministro en caso que no venga, y eso es lo que tiene que hacer. Gracias, Gonza, por Un esta placer, media hora. Mauri, como siempre. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada.
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bueno. Seguimos en la bancada con toda la información acá de la Cámara de Diputados, plantel renovado la segunda media hora, señor Martín Di Natale. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Bien? estamos? Bien. No sé si los dos reemplazos de ahora serán tan valiosos como uno que se fue. No sé si... ¿Quién habla? ¿De quién habla? ¿Del señor Sola Barrieta? La rompe, ¿no? Así es, un la grande. Rompe. Es Sí. un grande. Sí, se está convirtiendo en el jugador franquicia de Diputados TV. Así es. Porque juega de todas las posiciones. En cualquier momento hay un pase, ¿no? Seguramente. Yo piden una creo compra. Yo creo que si hay un Martín Fierro se lo va a ganar ese. Sí, una compra a algo más grande por ahí. Señor Marcos, ¿cómo Giorgetti, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo anda Banfield? De la última vez que nos vimos, igual. Igual. Porque no ha pasado nada. No pasó nada, no, bueno. Sí pasa algo acá, 14 horas, Marco Giorgetti. ¿Qué va a pasar? A ver, Comisión de Investigaciones, Poderes y Reglamentos. La preside la diputada del PRO, Silvia López Penato. Seguimos con el debate de la posible comisión investigadora para... ¿Cómo posible? No, hay 4 proyectos. Y bueno, tiene que aprobarse alguno. Tiene que conseguir, ¿hay consenso? Tiene que construir una mayoría. Primero, el primer dato es que se está reuniendo solo una comisión. Y que los proyectos tienen giro también a asuntos constitucionales. ¿Y qué pasa ahí? Esto es una primera etapa. Ya tenemos segunda reunión informativa, si mal no recuerdo. Todavía estamos en una etapa muy previa a que se consiga un dictamen. Y además deberá pasar también por otra comisión. Así que todavía el tema está por verse, a ver hasta dónde puede llegar. Y por eso le pongo el título de posible comisión investigadora de la causa fentanilo. Sí, me parece que de alguna manera hay una tensión acá manifiesta ante el oficialismo, entre Libertad Avanza y referentes del PRO, ya sea Silvana Giudice, que presentó un proyecto para crear una comisión investigadora, como Los Penato, que es la que preside esta comisión de peticiones, y no logran que Constitucionales, que es la otra comisión que además, que tiene giro, que preside el Libertario Mayoraz, sea convocada y se haga una conjunta. ¿No? En un principio, cuando fue presentado el proyecto, tenía giro a presupuesto. Y después la propia Después Giudice, la sacaron. Sí, Giudice pidió el cambio de giro. Contame, Martín. No, me da la impresión que con todo esto, tanto esta comisión o eventual comisión como la de Libra, me parece que el tema central de estas comisiones lo que va a hacer es si van a tener las facultades para poder traer funcionarios por la fuerza pública. Me parece que ese es el nudo central. Pero me parece que no está en esta comisión de fentanilo, no sé si está contemplado. Igual después se puede hacer un reglamento. No, después se puede hacer un reglamento como lo está definiendo Libra. Claro. En donde ver el alcance, facultades, etcétera. Y en esas facultades, ver si tienen la posibilidad, como fue, que tiene, lo habíamos comentado la otra vez, Mauri, con vos,
como tenía mandato constitucional la Comisión de Juicio Político, lo podía hacer. Bueno, finalmente el reglamento del martes de Libra dio la posibilidad de que se pueda llevar por la fuerza a partir de la primera vez que diga que no, pero con intervención de un juez. Sí. Bueno, por O eso... sea, La puede ser que un asistencia de un juez juez. diga, puede ser que un juez diga no corresponde. No Claro, no puede ser tan tajante como es la de juicio político, que exactamente. directamente le dice al juez anda a buscarlo Claro, le Exacto. ordena. y tiene el mandato constitucional. Claro, por Acá eso como digo. que el juez debería decir y hay que ver si un juez tiene Tienen ganas que de ir a fundamentar bien el pedido a la buscar. Y es un juez de justicia. turno, el juez que te toque ese día, ¿no? No, pero digo, esa va a ser, me parece, la centralidad de de este tipo de comisiones, porque, a ver, si no viene ningún funcionario... Guarda con la información, ¿eh? Yo Claro, tendría pueden hacer cuidado, pedidos a la causa. Tendría cuidado. bueno, pero con la información que se recolecta. El hecho de un testimonio le da mucho más sustento y volumen a un eventual informe que tengan que presentar. No, sí, pero ¿sabes lo que yo ¿Eh? veo? Que a veces le corren el arco a la justicia a estas comisiones. Los Por jueces eso digo, bueno, y fiscales se compiten. van a Apuran un hacerse poco. distraídos. El Compiten, riesgo sí. es que compitan. Sí, pero como el que tiene que definir es el juez, lo que hace la... Sí. La gran diferencia es que lo que pasa en una comisión investigadora se transmite en vivo, lo que pasa en la justicia no. Entonces, Sí, de alguna manera un juez no se puede hacer el distraído, que fue lo que pasó con Lara San Juan, claro. ¿no? Que pasaron algunas cosas y la jueza No, o tenía también que pueden al otro traer- día hacer una actuación. Claro, pueden Ahí se traer generó un informe contundente, además. Claro. sí, o pueden traer testigos que la justicia no se anima o frena a la Exacto. hora de convocar, ¿no? Claro. También. Y medio que va También. por ahí, pues ya, ojo que se pidió el martes mucha información, no solamente se Sí. definió testigos, Sí, sino bueno, que eso también fue es medio cierto. paralelo todo, ¿no? Sí. Sí. Pero Mucha bueno, hoy información y no fentanilo. solamente que tiene que ver con el avance de las investigaciones judiciales, sino también el tema de las billeteras virtuales. Bueno, por Mucha ejemplo, información importante que esa puede aparecer. información que podría tener la justicia y por alguna razón no la tiene. Exactamente. Y la están pidiendo. Hoy Claro. fentanilo, entonces 14 horas, 14 horas. comisión investigadora. ¿Puede haber dictamen? Sí. ¿Puede haber dictamen definitivo? No. Exactamente. Te faltaría Falta un asuntos giro más. constitucionales. Asuntos constitucionales. Decíamos que mientras estamos acá, el Senado de la Nación Temas está importantes. sesionando y está debatiendo el veto a la emergencia en discapacidad, un veto que ya fue rechazado por esta Cámara, la Cámara de Diputados, y si el Senado también lo rechaza, lo que va a ocurrir es que la ley tenga que ser promulgada inmediatamente por el presidente Javier Milei. Hace mucho que no pasa esto, y quien estudió todos los detalles desde que empezó a existir el Congreso hasta hoy, veto por veto, día por día, es el señor Martín de Natale. ¿Hiciste No, eso sí. o no? Veto por veto. Veto por veto. No, a ver, la historia te marca que hace 22 años que no ocurre esto. Es Sí. interesante, ¿no? Porque ahí, si quieren, lo vemos en las placas, ¿no? Hay una acción desde que, digamos, desde que ocurrió todo esto, que fue en la época de Eduardo Duhalde presidente. Con Eduardo Duhalde yéndose. ¿eh? Porque Sí, la había última elecciones. parte de Eduardo Duhalde, por la fecha ¿eh? que vos ponés, que es marzo de 2003, había elecciones Ahí, ahí mismo. sí. Se La vuelta. reúne, y el presidente, que era interino, se estaba yendo. Entonces Sí. había un diálogo bastante de pares entre el Claro. Congreso y ese presidente. Sí, que de hecho, vale decirlo, fue elegido de una asamblea legislativa. Exacto, ¿no? exacto. Era exacto. senador y fue elegido. No fue como- elegido popularmente. O sea Exactamente. que tenemos que ir hasta ahí para ver un veto. Esto es interesante porque lo que decíamos hoy, recién nos damos una vuelta por el Senado, que uno dice, bueno, pero que todos los presidentes tuvieron... No, por lo general un presidente hace algo para evitar esta situación. Claro. Cambia la ley, hace un veto parcial. Sí. O Puede promulgar. promulga En parcialmente. los 90 Parcialmente. hubo varios. Hubo varios. Estuve escuchando en los 90 a Menem le rechazaron 2 o 3. Según, no sé si Vetos. tenés. ahí. No, nosotros estamos este siglo, Eh, siglo ah, pasado. Pero- y era un pero- congreso que manejaba el PJ, digamos. de Pero esa ojo época. que hay que ver que por ahí... A lo que- una ley estamos hablando. Sí, ¿eh? sí, El sí. veto a En una esa ley. época por ahí las leyes también se legislaba mucho, ¿no? Vos venías de esa época ya se legislaba mucho, mucho volumen, mucha Ujú. cantidad de leyes. Claro. Y a veces Y por ahí, alguna se eran, colaba. por ahí eran leyes menores. Claro, puede ser. Nunca una ley central puede ser parte de una noticia del día que rechazan un veto. Eso no pasa nunca. No, en este caso, bueno, fue el antecedente más cercano que tenemos. En marzo del 12 de marzo del 2003, en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, el Parlamento rechazó un veto a una ley de Eduardo Duhalde. ¿Cuál era esa ley? Bueno,
La ley que había vetado Eduardo Duhalde era en forma total la ley 25.715 sobre reducción de aranceles para importación del azúcar, que fue rechazada por el Congreso Nacional y promulgada en abril del 2003. Hubo una insistencia, se insistirá ahora con la ley que beneficiará a miles de ciudadanos con discapacidad y que vienen realizando muchas marchas, ¿no? Ahora van a insistir con esto, con lo cual, si se logra aprobar en el Senado esto, claramente va a ocurrir lo que ocurrió en el 2003 nuevamente, ¿no? Se va a rechazar un veto. Y recordemos que la Cámara de Diputados había aprobado por 172 votos la insistencia nos estamos de la quedando ley creo con la primera placa. Falta creo que hablaste de la ley de aranceles. Bueno, ahí la está, segunda. la ley de aranceles Acá de estamos. Duhalde, que fue la que se vetó en el año 2003 y que el Parlamento rechazó ese veto. Y ahí vamos entonces a... 2003 se rechazó la ley 715 sobre reducción de aranceles para la importación de azúcar. Exacto. Pensemos que es algo que es muy importante seguramente por un sector de la economía, pero no tenía todo el país en vilo, ¿no? No, claro. Entonces, seguramente Claro. alguna cuestión que tiene que ver con los aranceles, con la cuestión de una economía regional, el presidente, de alguna manera, la ley tiene un veto parcial y el Congreso dijo que no. Exactamente. Bueno, y llegamos al día de hoy, como decíamos, donde el Senado va a insistir con esto, con esta ley de discapacidad, de fondos para discapacidad, y que si se logra esto, se retrotrae a un hecho histórico como fue el que mencionamos recién, en el 2003. Y recordemos, por último, la última placa, ahí sí la vemos, que esta insistencia fue aprobada en diputados por 172 votos. Bueno, es importante porque 172 es 2/3 justo de la Cámara. Exacto. O sea que no importa lo que estaban haciendo los demás, si se ausentaron, si votaron en contra, porque 172 es 2/3 del total de la Cámara. Pero el dato es que unos minutos antes o unas horas antes se había votado la admisión, porque como los vetos necesitan 2/3, no se vota, no pasan por comisión, por una cuestión práctica. Si 2/3, más vale pasás directamente al recinto y ahí lo admitís para ir directo a lo que se llama generalmente constituir la Cámara en comisión. Esa admisión, que necesitaba 2/3, no tuvo 172, tuvo 166. Y ahí jugaron las ausencias, pero creo que este rechazo al veto de la emergencia en discapacidad se jugó ahí, en esa votación. Claro, Ahora en el Senado, la admisión que se acaba de votar tuvo 62 votos. 62 cuando a 8. necesitas 48 para 2/3. larguísimo. O sea, Por amplio margen, digamos. 14 te sobraron. Claro, por amplio Solo margen. se opusieron los 7 diputados senadores de la Libertad Avanza y Carmen Rivero. Carmen Álvarez Rivero. Álvarez Rivero del PRO de Córdoba, que está bastante cerca de Patricia Bullrich. Patricia O sea que Bullrich. estamos ante... Estaba buscando los números de los vetos de los presidentes y quienes obtuvieron un revés de parte del Congreso. Alfonsín vetó 49 leyes y tuvo una insistencia de parte del Congreso. Ah, mira. Menem, 195 vetos y 30 fueron ratificados por el Congreso, algunos parciales. Pará, 30 veces le rechazaron el veto. Sí, Ah, ratificadas por el Congreso. Entonces, estuve leyendo una nota de Clarín. ajá. Fernando de la Rúa, 46 vetos, 5 el Congreso revirtió. Duhalde, 3. Néstor y Cristina, ninguno. Y Mauricio Macri tuvo un solo veto. Un solo veto que rechazó el... No, un solo veto. Pero no lo rechazó el rechazaron. Parlamento. Un solo No, veto, el claro. último es el de Duhalde. Exactamente, Claro, el último es el porque, igual. porque ahí el punto es que los vetos después los propios presidentes leían el Congreso. Me parece que en los 90 había más una cuestión de, bueno, esperemos qué opina el Congreso, presidente, Claro. yo hago lo que me parece. Después empezó en esta lectura para evitar porque no es una buena noticia que te rechacen un veto. No, claro. No, lo que se hacía o lo que se hizo... Lo que pasa es que con- el kirchnerismo tenía una mayoría que tenía tranquilamente el tercio, ¿no? Para bloquear los vetos. Néstor tuvo... Por lo que me contás, con Menem no era un tema necesariamente decisivo eso. No, claro.
Evidentemente. Parece que los legisladores decían, no, a ver, había un duelo entre legisladores. Sí, habría que ver con alguien que vivió esa época y cómo también la dinámica del Congreso, que a veces... Muy administrativo todo, trabajos muy administrativos, ¿no? Por ahí a veces no necesariamente y no se es buscaba... capaz la lectura política de la insistencia de un veto no era tan dramática políticamente como se ve hoy. No, y muchas veces lo que hacían era promulgar parcialmente. O sea, claro. Podían sacar partes. Es lo que decía hoy Gonzalo, que podía llegar a pasar con la ley de refuerzo de presupuesto universitario. Podía llegar a tener una promulgación parcial para evitar esa situación. Bueno, sigue la sesión del Senado, hay 29 oradores, o sea que un rato largo, falta 4, 5, 6 de la tarde, me dicen, puede llegar a ver. Aquí fueron más cortos los debates de los, vetos, ¿no? Porque está decidido lo que se va... lo que va a salir. Acá hay mucho para hacer una lista extensa de oradores para el Senado. Acá ni siquiera querían tener oradores porque de alguna manera cuando estás tan justo con los votos te da miedo. Sí. Entonces, digamos, es casi la mitad de los que votaron para habilitar el tratamiento, los que se han anotado en la lista de oradores. Sí. Bueno, recordad que estamos a las puertas de una elección, claro. ¿no? También. Estamos a las puertas de una elección, no hay riesgo de nada, nadie corre riesgo. Acá cuando se rechazaban los votos decían, mira, forma parte de la campaña también, claro. Que hay que decirlo claramente, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias, señor Marcos. Y después hay un proyecto importante que puede venir. Gracias, señor Martín. Y ahora te iba a hablar a vos, porque esta semana o en este momento tenemos el tema de discapacidad, justamente es uno de los temas, es el tema del día por el rechazo al veto, pero sigue. Me parece que no va a terminar porque lo que desató esta situación, este conflicto, es un sector que por lo menos quiere que la sociedad lo mire más de cerca y que se legisle en el día a día. Sí. Y un poco saber de qué se trata esto que el gobierno dice que estaba muy mal manejado, que son los fondos que van para la discapacidad, pero que nadie tiene mucha idea cuál es la manera de manejarlos bien. Bueno, me parece que hay proyectos para eso, Marcos. Sí, fue presentado en los últimos días un proyecto desde Unión por la Patria. El diputado Juan Marino propone una reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está siendo intervenida en estos momentos por el gobierno nacional, con el funcionario nombrado Alejandro Vilches. ¿Qué propone Unión por la Patria? Modificar la estructura de gobierno que en la actualidad funciona a través de un decreto dictado por Mauricio Macri, el 698 del 2017. En ese decreto lo que se dispone es que la agencia está a cargo de un director general designado por el Poder Ejecutivo y un subdirector, ambos designados por el Poder Ejecutivo. Ahí lo que se armó fue un lío porque Macri lo que hizo en su momento fue suspender casi todas las pensiones por discapacidad. Sí. Volvió el mismo problema. Cero, ¿no? Ya empezó el problema que ahora sigue. Y obviamente no tienen una trazabilidad grande los gobiernos cuando toman esas decisiones. Tenés un problema, porque cuando tomas esa decisión tenés que saber que si haces algo injusto te va a venir el vuelto. En ese momento Macri revirtió la medida y creó lo que antes se trabajaba desde una dependencia, como podía ser el Ministerio de Desarrollo Social, lo pasó a la presidencia a través de una agencia. Sí, lo puso en la órbita la Secretaría General de Presidencia. Exacto. Esta agencia. Y quedaba en manos del Ejecutivo designar a sus funcionarios. Lo que busca este proyecto es ampliar esa designación, que no quede solamente en manos del Poder Ejecutivo, y que participen un poco las organizaciones también de la sociedad civil. Objetivo: democratizar su conducción del ANDIS, garantizar la transparencia de la gestión de sus políticas y presupuestos y garantizar la participación ciudadana, los tres ejes principales de este proyecto. La manera de transparencia es una obligación a que la agencia rinda cuentas anuales de manera pública, periódica y detallada sobre el uso de sus recursos, los procesos de contratación y los resultados de su programa. Debe hacerlo ante las comisiones de discapacidad del Congreso. Según este proyecto. Claro, tener un ida y vuelta entre el Congreso y el algo que, por ejemplo, con la ANSES también sucede, que tiene una bicameral especial de seguimiento. Mucho no se reúne. Hace mucho no se reúne. Hace mucho no se reúne. No solamente con este gobierno, sino... Hace bastante, sí. Hace bastante. En su momento, Diego Bossio, recuerdo... Diego Bossio venía todos los meses, venía fuera de control, con todas las carpetas. Se discontinuó eso. Se discontinuó. No, recordemos que esta agencia fue intervenida. Sí. Fue el caso que explotó, el caso de los audios. Y había una propuesta del gobierno para que pase a la órbita de salud.
Sí, en realidad, ojo con eso, porque lo que se supo también Lo es que que pasa es hoy, que tiene que ser por ley. pero hoy está bajo la órbita de salud, como agencia descentralizada, pero bajo la órbita de salud. Claro, Bajo- no está pero más la en- idea no- era, con Macri estaba en la Secretaría General de Presidencia. Claro. En la era Milei no estuvo dentro de la Secretaría Digamos, todo General. descentralizada, como dice Pero no Mauri. ahora, sino hace un año y pico. Sí. Sí, pero la idea era que vuelva a la órbita de salud, donde salud tome las riendas de lo que tiene que ver el control de contrataciones. Sí, y de compras. hecho, Lo cual está muy el cuestionado. funcionario interventor es Vilches, Es del Viene Ministerio del área de salud. Pero renunció, Claro. ¿no? pero no, no. tiene Sí. un plazo para Tiene un eso. plazo. Claro. ¿Sigue siendo Vilches el interventor? ¿Cómo? ¿Sigue siendo Vilches o lo cambiaban? Sigue siendo Vilches. Ah, pensé sí, que no sí, te sí, sí. había... no, decía, hay muchas quejas de parte de diputados porque te dicen que la discapacidad no es solamente salud. De hecho, Claro. lo que se está regulando cuando se regulan las prestaciones son, por ejemplo, asistencias en los colegios. Mm, O sea que si solamente ves el tema salud, una persona por ahí tiene otras cuestiones que tienen que ver, cuestiones cognitivas que exceden Claro. lo salud, es más, Sí. más vinculado a lo pedagógico. Y si está bajo la órbita de salud, eso no. Por eso la agencia, de alguna manera, que habían creado en 2017, venía a subsanar Bueno, eso, ¿no? porque nos va a correr el tiempo. Vamos con las últimas dos. Dale. El financiamiento del organismo queda a cargo del debate del presupuesto, es decir, lo que decían. Como todos los financiamientos. Como todos los financiamientos de los propios diputados a la hora de discutir el presupuesto, y ahí se asignarán las partidas. Y la parte más importante es que se crea, o más sustancial de la reforma, es que se crea una comisión directiva de 7 miembros para la gestión del organismo. ¿Y quiénes son los miembros? Estos son 2, los principales, director y subdirector, siguen siendo nombrados por el Poder Ejecutivo, y después abre la participación ciudadana para la elección de los otros miembros. El Consejo de Discapacidad designa los otros 5 entre el Consejo de Discapacidad. ¿El Consejo y- qué son los ministros? Las áreas de las provincias, ¿no? Exactamente, como Claro. el COFEDIS, creo que se Claro, que son los Consejo consejos Federal de Consejos federales son habitualmente integrados por referentes de Sí. cada provincia en un área, tal de salud, el de educación, en este caso discapacidad. Tendría ahí un vocal. Sí, y después las organizaciones participando también de 2 de las elecciones de los vocales. Tomaría decisiones ese consejo. 2 directivos, director y vicedirector, y después 5 vocales. Claro, bueno, de alguna manera lo que está planteando el Congreso es que no puede seguir pasando que todos los presidentes que asuman digan hay muchas pensiones y no sepan cómo administrar esa auditoría que dicen que hay que hacer. Sí. Claramente necesitan ayuda. Porque si no, Crea, si no, también, vamos a estar cada 3 años lo mismo. crea también un organismo que se encarga de la auditoría. Claro, exactamente. Que a su vez, recordemos, hay una auditoría. El país financia, y no Claro. es barato, una auditoría general de la Nación, y los gobiernos, a través de los directores que tienen o de aliados, pueden ir todos los años y decir, tal área, auditámela para el año que viene, porque no me gusta cómo está funcionando. Pone Sí. todo ahí. Sí, en paralelo a la Auditoría General de la Nación, vos tenés también la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Porque que se audita en tiempo real. ¿eh? Audita en tiempo real. Audita en tiempo real, pero son auditorías del propio Poder Poder Del Ejecutivo. propio Poder Ejecutivo. Claro, O sea que vos tenés 2 organismos fijos Sí, que hacen los auditorías. organismos fijos. sí, Más lo que puede auditar los propios funcionarios del organismo. sí. Es muy complicado esto de estar escuchando auditoría, auditoría, auditoría. Sí, el riesgo de este tipo de propuestas es que se genere una burocracia muy grande y que muchos de estos programas, por ejemplo, necesitan celeridad, ¿no? Tiempo. Claro, que sea muy. Que los Claro. tiempos se alarguen para la toma de decisiones. Claro, exactamente. ¿Qué Entonces, es lo que digo, pasa cada vez que pones vos tenés que un diversificás? programa para atender a un chico con discapacidad y resulta ser que ese programa no sale porque está siendo auditado, pues tuvo una objeción. O se tiene que reunir un directorio, bueno. Claro, Lo cierto es que Sí. toda esta situación abre el juego también a discutir ahora cómo sigue una agencia que está a cargo, que tiene un fondo importante porque mucha gente a cargo y que es manejada por una regulación creada por decreto. Gracias, Marcos, favor. por las placas y por esta media hora. Gracias, señor un gusto, Martín. Mauri. Nos vamos mañana de vuelta. Estamos acá a las 13 en la bancada. Hasta luego.
El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.